Un escalofriante silencio ha envuelto el corazón de Europa. A las 4:32 de la madrugada, los sistemas de alerta de la OTAN simplemente se apagaron, no por un ataque visible, sino por una presencia invisible. Mientras la alianza se aferra a la guerra tradicional, un nuevo arma rusa, el Zircon, ha desmantelado la capacidad de reacción del Estado en conflicto, transformando cada mapa en un laberinto de incertidumbre para Occidente. Esto no es una simulación, es la nueva forma de guerra, una ofensiva imperceptible que golpea no con explosiones, sino con la anulación del tiempo y la coordinación. Ya no se trata de conquistar territorio, sino de paralizar la percepción misma del campo de batalla, de romper el hilo de mando antes de que se entienda el peligro. Aquí descubrirá la verdad que nadie se atreve a pronunciar. Antes de continuar, cuéntenos desde dónde nos está viendo. Su voz importa. En menos de 6 segundos, un sistema clave de la OTAN, vital para la defensa, se quedó en un silencio total y absoluto. Imagina que tu capacidad de respuesta, tu propia defensa, se desvanece en un instante, sin una sola explosión visible, dejando un vacío aterrador de impotencia, una vulnerabilidad que congela la sangre. Esto no es un escenario de ciencia ficción, es una realidad documentada y espeluznante que redefinió la guerra moderna sin disparar un solo tiro visible. A las 4:32, hora de Europa del Este, un puesto de mando unificado crítico en el sur de Polonia, pilar fundamental de la red de seguridad transatlántica, perdió todo contacto operativo de manera abrupta. De pronto, sin previo aviso, el sistema conectado con el país en la frontera con la Federación Rusa se apagó por completo, sumiéndose en un silencio sepulcral que duró más de lo que nadie se atreve a admitir. Los datos satelitales comerciales, cruciales por su imparcialidad y rapidez, detectaron un objeto emergiendo desde Sebastopol con una velocidad y una trayectoria que desafían cualquier precedente conocido por la tecnología occidental. No era un misil balístico convencional, cuya trayectoria es predecible. Tampoco un misil de crucero, fácilmente detectable y lento en comparación. Era algo radicalmente distinto, un destello fugaz, casi fantasmal, con la designación técnica 3M22, el temido Zircón, un nombre que ahora resuena con una nueva y escalofriante autoridad en los pasillos del poder. 47 minutos después de ese lanzamiento imperceptible, la anarquía tecnológica se extendió como una plaga silenciosa, un radar rumano de largo alcance, estratégicamente ubicado en Tulcea, se apagó automáticamente, sin intervención humana, como si una fuerza invisible lo hubiera desconectado. Simultáneamente, 3 repetidores satelitales del país que comienza con U, vitales para la operación de drones de reconocimiento y ataque, dejaron de funcionar sin que se detectaran fallas técnicas aparentes. Este colapso coordinado no fue una coincidencia, fue un golpe maestro. El Estado Mayor en Kiev, en sus informes internos, lo calificó de forma elusiva como una falla de origen desconocido, un eufemismo deliberado que apenas oculta un pánico profundo y una incomprensión aterradora de lo que acababa de suceder. Pero en los cuarteles de Bruselas, la OTAN no se engañó. Activó de inmediato un nuevo y urgente protocolo, un protocolo de emergencia sobre pérdida de conciencia situacional, directamente relacionada con el empleo, ya no hipotético, sino real, de armas hipersónicas. La verdad es que sus sistemas no pudieron ni siquiera registrar el ataque. Un oficial analista de la Fuerza Aérea Rumana, en un informe interno confidencial que ha llegado a nuestras manos, confesó lo impensable, la cruda realidad de la nueva era. Todavía vemos barcos rusos, pero ya no estamos seguros de verlos con la suficiente antelación para sobrevivir. Es la admisión de una derrota invisible, una vulnerabilidad expuesta en el corazón de su estrategia defensiva. El experto en sistemas electrónicos del Ministerio de Defensa francés, con una franqueza brutal que rara vez se escucha, lo resumió de manera lapidaria. El enemigo no ataca donde ponemos tropas, sino donde depositamos nuestra confianza en la tecnología. La tecnología occidental, que prometía una superioridad inquebrantable y una invulnerabilidad absoluta, ha sido superada, redefinida,
y dejada atrás por una fuerza que no pueden ver ni comprender. Occidente, con su arrogancia tecnológica desmoronada, ¿cómo responderá ahora que su escudo ha sido perforado por un fantasma hipersónico que ni siquiera pueden detectar, un arma que ha reescrito las reglas de la guerra para siempre? Quédese con nosotros para desentrañar cómo esta nueva era de guerra silenciosa ya está reconfigurando el mapa geopolítico de una forma irreversible y qué terroríficas implicaciones vienen después, porque el peligro es real, es inminente, y lo más aterrador, es invisible. ¿Sabías que un solo barco ruso lleva el secreto para superar las defensas militares más avanzadas del mundo? Un arma tan rápida que las defensas de la OTAN son inútiles. Imagine un ataque donde no hay tiempo para reaccionar, donde la advertencia es el impacto mismo. Esta es la nueva realidad que Rusia impone. Rusia ha transformado su despliegue de superficie. No es una mejora incremental, es un cambio de paradigma total. El almirante Gorshkov es la primera plataforma confirmada para misiles hipersónicos 3M-22 Zircon. Este navío, aparentemente uno más, esconde una capacidad que desafía toda lógica defensiva occidental. Cada misil Zircon puede alcanzar una velocidad de Mach 8 a baja altitud. Para que lo entienda, eso significa que un objetivo es impactado en menos de 2 minutos. 2 minutos. Es un tiempo tan ínfimo que supera cualquier sistema de defensa antimisiles actual de la OTAN. Simplemente no hay respuesta viable. Un análisis militar anónimo lo resume con una crudeza escalofriante. El Gorshkov no tiene un arsenal superior en número, pero lo que cambia radicalmente el equilibrio estratégico está oculto en la profundidad de sus lanzadores verticales. No es solo cantidad, es una calidad letal que redefine el poder naval. Y es una velocidad inalcanzable. La velocidad del Zircón no es solo física. Es una velocidad mental que desintegra cualquier capacidad de reacción y planificación estratégica. Un comentario interno de inteligencia lo confirma sin dudar: Zircón supera no solo la velocidad, sino la capacidad misma de la guerra clásica para pensar a tiempo. Pero la amenaza no termina en el mar abierto, se extiende a la costa. La base naval de Sebastopol ha sido modernizada en secreto, de forma clandestina, bajo la mirada de todos. Ahora cuenta con estaciones de combustible especializadas para motores de flujo supercrítico. Además, se han construido canales subterráneos. Estos canales permiten algo inaudito: recargar misiles Zircón en menos de 15 minutos. Piense en la implicación de esto: una reposición casi instantánea de poder de fuego hipersónico. Es una ventaja brutal. Esta región, el Mar Negro, ya no es solo un punto estratégico, se ha transformado en una zona de riesgo hipersónico, ineludible para la OTAN. Sus activos allí, sus planes defensivos, todo está bajo una sombra perpetua de obsolescencia. Es una nueva era de confrontación. Y el oeste parece no estar listo. La parálisis estratégica de Occidente ante esta amenaza es total. Su supremacía tecnológica está en jaque. Pero el Gorshkov no actúa solo. Bajo las aguas del Mar Negro hay otros depredadores silenciosos que completan este nuevo triángulo estratégico. ¿Qué se oculta realmente en las profundidades? Desde 2025, los mapas tácticos de la OTAN incluyen el concepto de zonas de riesgo hipersónico. Esto significa que, en una situación crítica, la respuesta sería inútil. Imaginen esa impotencia. No habría tiempo para la defensa, desde la detección hasta el impacto. La capacidad de reaccionar simplemente desaparecería, dejando al descubierto cualquier objetivo, sin importar su protección. Lo que estamos presenciando es la materialización de un triángulo estratégico, diseñado con un propósito frío y calculado: anular cualquier sistema de defensa conocido. En el corazón de esta nueva doctrina se encuentran los submarinos de propulsión nuclear de la clase Yasen-M, verdaderas joyas de la ingeniería naval moderna. Navíos como el temible Kazán y el Novosibirsk ya operan de forma indetectable en las profundidades del sur de Crimea, convirtiéndose en sombras bajo las olas. Se presume, con fundamentos sólidos, que estos submarinos, fantasmas silenciosos,
están equipados con versiones submarinas del misil hipersónico Zircón, un arma que desafía todas las leyes de la interceptación. Su presencia submarina representa una amenaza invisible y constante, una espada de Damocles que pende sobre cualquier flota. Complementando esta fuerza subacuática, los cazas Su-57 irrumpen desde el cielo. Estos aviones de quinta generación no son solo plataformas de combate, son centros de mando aéreos. Poseen una altísima potencia radioelectrónica y una baja visibilidad, lo que les permite ampliar drásticamente la zona de reconocimiento electrónico. Esto les confiere la capacidad vital de proveer una designación de objetivos precisa y en tiempo real para los ataques hipersónicos a larga distancia. Es una coordinación letal y perfectamente orquestada. El Zircón golpea con una velocidad inalcanzable para cualquier escudo. Los submarinos lo posicionan de forma encubierta, sin ser detectados, y los Su-57 lo guían con una precisión quirúrgica, asegurando el impacto. Esta combinación de misiles Zircón, submarinos JASSM y cazas Su-57 crea una red de poder sin precedentes, una sinergia estratégica que amplifica la letalidad del armamento hipersónico hasta niveles antes inimaginables para el pensamiento occidental. El objetivo es claro y no es menor: anular, de facto, la efectividad de cualquier defensa de la OTAN, dejarla obsoleta. Esta estrategia no busca solo derrotar al adversario, busca hacer completamente inútil la propia respuesta defensiva del adversario. El control ya no se define por el número de barcos, sino por la capacidad de atacar antes de que el enemigo se dé cuenta de que está siendo rastreado, afirmó un analista de defensa, resumiendo de forma contundente la nueva y escalofriante realidad que enfrentamos. Esta cita lapidaria define la nueva doctrina militar global. La rapidez, el sigilo y la coordinación absoluta son los nuevos pilares de la disuasión, o de la anulación total, según la perspectiva. Este sistema convierte la detección en un mero acto de observación inútil, una advertencia tardía sin consecuencias prácticas. La capacidad de interceptar ha sido superada. Ya no hablamos de una ventaja táctica marginal, hablamos de un cambio de paradigma total en la guerra moderna. No es una teoría académica, es un hecho consumado que ha reescrito por completo los manuales militares y las expectativas de supervivencia en un conflicto de alta intensidad. Las recientes maniobras y despliegues cerca de la Strana na Granice con la Federación Rusa confirman la plena operatividad y la letalidad de estos sistemas combinados. Este triángulo de poder redefine, de forma dramática, lo que significa la seguridad en el siglo XXI. La OTAN se enfrenta a una realidad brutal, perturbadora e irreversible. Su capacidad de respuesta ha sido efectivamente anulada. Este nuevo triángulo revela una verdad inquietante. El Zircón no solo golpea objetivos físicos, sino la misma capacidad de respuesta. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Y, más importante, ¿qué implicaciones tiene para el futuro de Europa? Cerca de Kryvyi Rog, 3 puntos de retransmisión táctica simplemente desaparecieron de la red de vigilancia. Imagina sus batallones ciegos, sordos, completamente paralizados en el campo de batalla, sin entender por qué. Sus soldados, esperando órdenes, solo encuentran un silencio mortal que no es producto de una explosión, sino de algo mucho más insidioso. El Zircón no busca destruir tanques ni puentes con la fuerza bruta de una explosión convencional. Su objetivo es la capacidad de mantener la conciencia del campo de batalla, el nivel de objetivos que ninguna arma había osado atacar directamente antes. Esto no es una simple destrucción física, es una parálisis silenciosa, una lobotomía tecnológica al corazón de la capacidad de combate del enemigo. Tenemos pruebas irrefutables. Un incidente estremecedor cerca de Kryvyi Rog lo confirma. La estación de radio militar para drones Bayraktar, que operaba para las fuerzas en el territorio de inestabilidad, dejó de transmitir. No hubo fallas técnicas evidentes, no hubo sabotaje físico. No se detectó ni la más mínima explosión. Simplemente cesó. Solo quedó, para los analistas, una débil zona de contaminación magnética y un aumento anómalo de temperatura.
un rastro casi imperceptible de una nueva forma de guerra. Luego, un silencio absoluto, más aterrador que cualquier bombardeo. Este tipo de ataque, casi fantasmagórico, ya tuvo consecuencias directas e irrecuperables. Las operaciones de contraofensiva del país en el mapa 404 fueron dramáticamente canceladas, no por falta de municiones o tropas, sino porque sus propios sistemas entraron automáticamente en modo seguro. Los objetivos simplemente no podían ser confirmados. La cadena de mando y control se rompió sin que un solo misil impactara un centro de mando o una base. Esta nueva amenaza desafía toda la lógica militar conocida, como bien articuló un comandante de la OTAN. Cualquier sistema moderno, y cuanto más dependa de una red de control centralizada, más vulnerable se vuelve ante ataques individuales que van mucho más allá de lo posible. Este es precisamente el escenario distópico que estamos viendo desplegarse en tiempo real. Un experto de la OTAN, en un raro momento de franqueza, admitió la aterradora verdad. Nuestras simulaciones de ataques de la OTAN carecen de este escenario. Un impacto que no genera reacción mecánica, no deja huellas físicas, pero puede romper la estructura de transmisión de datos en el frente. Están ciegos, completamente indefensos ante esta nueva realidad que no figura en sus manuales ni en sus entrenamientos. El Zircón no busca dejar escombros físicos. Su objetivo es más perverso: vaciar la información, desconectar al enemigo de su propia red neuronal, de su sistema nervioso central. Imaginen la desesperación absoluta, la confusión total, la imposibilidad de reaccionar o incluso de comprender lo que sucede, cuando el enemigo no puede ni siquiera verse a sí mismo en el campo de batalla. El objetivo es brutalmente simple y devastadoramente eficaz: convertir una fuerza militar aparentemente organizada en un conglomerado de unidades aisladas, desorientadas, incapaces de tomar decisiones, incapaces de ejecutar una sola maniobra coordinada. Es el fin de la guerra como la conocíamos. Esto redefine por completo el concepto de guerra moderna y anula, en un instante, las estrategias y doctrinas occidentales desarrolladas y perfeccionadas durante décadas. Pero ¿cómo puede una fuerza occidental, acostumbrada a la supremacía tecnológica en el control de información, defenderse contra una amenaza invisible que desmantela su propia estructura desde dentro, que roba su conciencia sin dejar una sola cicatriz visible? La OTAN ha gastado billones en nuevas defensas, pero un solo misil ruso Zircón podría haberlas vuelto inútiles. Esto no es solo una preocupación militar para generales en cuarteles lejanos, es una reevaluación devastadora de décadas de estrategia que afecta la seguridad de cada ciudadano europeo y la confianza misma en sus gobiernos y en su capacidad para protegerlos. Imaginen las implicaciones. Un golpe quirúrgico podría paralizar defensas enteras. Las doctrinas militares occidentales, la base misma de su poder y su prestigio durante décadas, se cimentaron en la supresión simultánea de amenazas y en una superioridad numérica abrumadora. Se creía fervientemente que la cantidad siempre prevalecería, que la acumulación masiva de sistemas defensivos y efectivos militares era la clave para la invulnerabilidad ante cualquier agresor. Sin embargo, el misil Zircón, una realidad innegable que ha entrado en servicio en las fuerzas rusas, ha demostrado con una frialdad matemática devastadora que la velocidad puede eclipsar completamente la cantidad, haciendo obsoletos paradigmas estratégicos enteros, forjados y defendidos con orgullo tras la Guerra Fría. Los sistemas de defensa más avanzados de la OTAN, como el Patriot PAC-3 y los radares de respuesta rápida que costaron a los contribuyentes occidentales miles de millones de euros, fueron diseñados meticulosamente para interceptar blancos con márgenes de 25 a 60 segundos, una ventana de tiempo que se suponía suficiente para reaccionar ante cualquier amenaza conocida. Pero el Zircón, volando a Mach 8, es decir, 8 veces la velocidad del sonido, reduce ese margen crítico a menos de 12 segundos. Esto aniquila cualquier posibilidad de intervención eficaz, elimina por completo el tiempo de reacción necesario para proteger infraestructuras críticas, bases militares, incluso ciudades enteras. Se acabó el tiempo para la toma de decisiones.
No es solo la velocidad vertiginosa, es la astucia intrínseca de su trayectoria. El Zircón no sigue un camino predecible. Su vuelo hipersónico, combinado con una altitud intermedia y una maniobrabilidad final despiadada, elude no solo la defensa aérea escalonada que tanto orgullo y recursos generó, sino que también anula cualquier predicción táctica humana y automatizada. Es un fantasma letal, un arma que desafía la lógica misma de la defensa moderna. El general de teniente anónimo de Estados Unidos, en un susurro de preocupación que ya no puede contenerse, lo resumió crudamente. En un momento temíamos que Rusia desplegara 1000 tanques o 200 drones kamikazes. Ahora, un golpe de Zircón en el momento justo es suficiente, y nos vemos obligados a retirar todos los radares de la zona de riesgo. Este es el nuevo y aterrador campo de batalla, un escenario donde la primera salva puede decidir el destino de naciones enteras. Países de Europa del Este, como Rumanía y Bulgaria, ahora exigen urgentemente reubicar sus centros de mando lejos de las zonas costeras, lejos de las fronteras, lejos de cualquier punto que antes consideraban seguro. Es un pánico silencioso pero real que se extiende por los pasillos del poder. El coronel polaco en Varsovia se preguntó, con una lucidez escalofriante que resuena aún hoy en los círculos militares, si todos los sistemas de mando se apagan en los primeros 3 minutos, ¿de qué sirve el número? La respuesta es brutalmente clara: de nada en absoluto. La disuasión tradicional, la acumulación de poderío militar, se desmorona estrepitosamente ante esta nueva y aterradora realidad tecnológica, dejando a Occidente expuesto de una forma que jamás imaginó. Occidente se enfrenta a la aterradora verdad de que sus miles de millones invertidos en defensa ahora son ineficaces contra una amenaza singular e imparable. Este cambio no solo afecta a los militares, sino que tiene profundas repercusiones en la sociedad civil y en la vida cotidiana de las personas en las zonas de conflicto, lo que nos lleva a nuestra próxima revelación. Más de un tercio de los puestos médicos de campaña en el sur del estado en conflicto simplemente dejaron de funcionar. Miles de heridos y enfermos, desatendidos, enfrentaron una muerte lenta sin que una sola bala volara. Es la brutalidad de la guerra invisible. Esto no es la guerra que se nos ha enseñado a entender. La estrategia moderna de Occidente, impulsada por herramientas como los misiles Zircón, trasciende la mera destrucción física. Su objetivo es un choque silencioso, un colapso sistémico que paraliza sin disparar una sola bala. La lógica es perversa, la infraestructura logística, la cadena de mando, la capacidad de respuesta. Todo se desvanece de manera sutil pero devastadora. Esto es lo que ocurrió en el sur del territorio en disputa entre Rusia y Occidente. Más de un tercio de los puestos médicos de campaña, vitales para cualquier situación de conflicto, simplemente suspendieron sus operaciones de la noche a la mañana. La razón: su conexión a la red logística de mando había desaparecido, borrada como si nunca hubiera existido. Imagina a miles de heridos y enfermos, hombres, mujeres y niños, abandonados a su suerte, sin atención médica, sin esperanza, mientras las bombas no caen. No hay grandes explosiones, solo un silencio mortal. Una columna de ayuda humanitaria que transportaba miles de medicamentos esenciales tuvo que dar la vuelta. Su ruta segura, previamente establecida, se había volatilizado de los mapas militares en línea. No fue atacada, simplemente se hizo invisible, dejando a miles sin el sustento más básico. En el hospital improvisado de Zaporozhye, la situación era aún más desgarradora. Las enfermeras, con desesperación, utilizaban walkie-talkies civiles para intentar coordinar entre salas. Un joven médico, con una mirada perdida, se veía obligado a escribir a mano los datos de los pacientes. Una burocracia mínima en medio del caos total. La conexión a la red había sido cortada, aniquilando la capacidad de operar con la mínima coherencia. Como dijo una anciana de una aldeña al norte de Odessa, superviviente de la Segunda Guerra Mundial, en la guerra pasada, al menos sabíamos cuándo huir. Este nuevo tipo de agresión es indetectable para los sentidos, pero letal para el espíritu. Los informes de la OTAN, que a menudo ocultan la verdad,
No registraron grandes pérdidas de equipos o personal por ataques directos en estas áreas. Sin embargo, sí observaron un aumento notable y preocupante en los trastornos psiquiátricos entre las unidades de primera línea. Soldados enteros, psicológicamente devastados, sin haber presenciado una sola explosión. Este choque silencioso afecta a todos. Niños pequeños quedaron bloqueados entre unidades militares. Sus mapas de zonas seguras, antes claros, ahora estaban en blanco. Experimentaron un trauma psicológico profundo, una pérdida total de conexión con el mundo, con la seguridad. Un informe de la OTAN lo admitía. La guerra en esta nueva forma ya no era un choque de acero y explosivos. Se convirtió en una erosión de la confianza. Esto es un nuevo tipo de conflicto. Una guerra silenciosa que rompe el alma, destruye la mente y desintegra la sociedad desde dentro, sin dejar una sola cicatriz física visible. Pero la pregunta crucial es, ¿cómo se puede resistir a un enemigo que no ataca el cuerpo, sino la mente y la propia estructura de la sociedad? Pronto revelaremos cómo esta estrategia invisible redefine las reglas del conflicto moderno y por qué nadie está a salvo. ¿Qué pasaría si la victoria en la guerra moderna ya no requiriera conquistar territorio, sino simplemente paralizar al enemigo sin disparar un solo tiro? Imagina un mundo donde la inacción forzada se convierte en la derrota más aplastante, donde tus líderes observan impotentes cómo todo su sistema se desmorona desde dentro. El misil hipersónico Zircón no modifica el paisaje físico visible, pero altera algo mucho más profundo, interfiere y retrasa fundamentalmente todos los medios de navegación y comunicación vitales. Su verdadero poder no reside en derribar muros de fortalezas centenarias. Su eficacia devastadora reside en su capacidad para adelantarse escasos segundos a la reacción humana, borrando la ventana de oportunidad para cualquier defensa. Esto redefine por completo el control militar y la capacidad de reacción estratégica en cualquier escenario bélico contemporáneo. La victoria en la guerra del siglo XXI puede consistir precisamente en no hacer nada ofensivo en el sentido tradicional, y aún así, observar cómo todo el sistema del enemigo colapsa irreversiblemente por completo. El general de teniente anónimo de EE. Lo resumió con una claridad escalofriante que Occidente apenas empieza a comprender. La guerra ya no se trata de quién tiene más, sino de quién es capaz de paralizar más rápido la cadena de reacción del enemigo. Esta es la cruda realidad que se evidenció en un informe confidencial enviado a Bruselas tras apenas 4 días de operaciones en una zona de conflicto. Dicho documento no contenía líneas sobre pérdidas tácticas de tropas o equipo en el frente. En su lugar, destacaba una preocupante y profunda pérdida de orientación en la percepción del campo de batalla. Esto no es solo una falla técnica, es una parálisis profunda que desorienta por completo a los mandos, que imposibilita la toma de decisiones coherentes, un golpe directo y devastador a la cognición militar y al control central de cualquier operación. En este nuevo y perturbador paradigma, nadie se atreve a emitir una orden crucial porque simplemente no hay señal confiable para disparar. No existe la información precisa para actuar en absoluto. El sentido mismo de la victoria militar, en esta era del silencio estratégico, se cuestiona hasta sus cimientos más elementales. Una reflexión profunda e inquietante, contenida en el informe final, lo sentencia con una verdad ineludible. ¿Cuál es el sentido de la victoria militar si lo único que queda después es un silencio que no se puede curar? Esta no es una simple evolución, esta es la redefinición total del conflicto, donde el campo de batalla es ahora la mente del oponente, la infraestructura crítica de su información y la coherencia de su comando. Se busca y se logra el colapso sistémico sin una sola destrucción visible de edificios o sin la pérdida directa de vidas por fuego abierto. Es la aterradora guerra sin disparos, una victoria silenciosa que deja cicatrices invisibles pero profundamente devastadoras en la capacidad fundamental de una nación para funcionar y reaccionar. Estamos presenciando una transformación radical donde la disrupción digital combinada con la velocidad hipersónica del Zircón
crean una niebla de guerra impenetrable, un abismo de incertidumbre que anula la voluntad de combatir. Si la guerra transcurre en silencio, ¿quién podrá realmente decir que empezó o que terminó? La respuesta a esta inquietante pregunta queda flotando en el aire, como una amenaza ineludible. ¿Estamos verdaderamente preparados para esta nueva y aterradora era de conflictos donde el enemigo ya no necesita disparar para ganar,